Amén, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, visitas que nos acompañan en este día domingo. Son todos muy bienvenidos a este culto de adoración al Señor. Y hemos escuchado su palabra leída. Se ha orado para que la palabra de Dios pueda preparar el corazón nuestro, porque todos estamos deseosos de poder recibir una porción de la palabra del Señor, de esa que viene de lo alto, y que el Señor me utilice como instrumento para poder transmitir lo que me ha permitido preparar durante estos días, orando al Señor. Puedo decir que el privilegio de seguir a Cristo es lo que me ha inspirado para poder compartir con ustedes de esto que se ha leído, que sin duda es la continuación del mensaje del Evangelio de Marcos en la serie que estamos viendo y cuyo párrafo se dividió en dos. Estamos estudiando hoy día Marcos capítulo 10, del versículo 23 al 31. ¿Ya? Hay tres puntos esenciales que me llaman la atención de poder compartirlos con ustedes. El materialismo y la riqueza, como número uno. El amor al dinero, como segundo punto. Y el Salvador que llama, que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador que se hizo presente en esta tierra hace 2023 años, más o menos, ¿cierto? Se estipula la edad de Cristo en los años en que vamos viviendo. Y aquí estamos, somos los hijos del Señor, que hemos venido a estar bajo este sol, pero con el ánimo de poder recibir el día de hoy su palabra. Hemos aprendido, ¿cierto? Recientemente, domingo pasado, que el Señor estaba con sus discípulos cuando, en una acción de rapidez de poder llegar ante Jesús, vino un joven, dice la Escritura que era un joven rico, un joven prominente, un joven importante, y llegó a los pies de Jesús. Ya el Señor, ¿cierto?, nos había hablado acerca de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vemos a un hombre que tiene que haber escuchado y tiene que haber sido testigo de los milagros que Dios hizo. Por lo tanto, él llega corriendo. Y esto fue el versículo 20 de la lección anterior. Y el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, dice, porque él le preguntó: ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué me falta cumplir para poder heredar el reino de los cielos? Y cuando él exclama esta pregunta a Jesús, bien dijo, para heredar. Él sabía que no se lo podía ganar, o si no lo sabía, se empezó a enterar. Jesús le dice: una cosa te falta. Jesús no le dijo inmediatamente: ven y sígueme, como le dijo a otros: sígueme, sígueme. Como le dijo Mateo, ¿cierto?, discípulo de Jesús: sígueme. Como le dijo a Pedro cuando lo escoge, como le dijo a sus amados cuando él llamó y les dijo: síganme, y lo siguieron. Sin embargo, a este joven le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Realmente era un hombre rico. Tal vez, si era joven, podría haber sido una herencia de familia, o si no era así,
Era muy difícil en la cultura de ese tiempo poder tener riqueza siendo joven, pero si lo era, tiene que haber trabajado mucho. Entonces, el materialismo y las riquezas. Este joven se presenta ante Jesús. No era un simple hombre, como ya hemos dicho. Él era un hombre prominente, importante. Era un hombre rico, quien rápidamente acude a Jesús y se arrodilla ante él. Estudiando un poco de quiénes son los judíos, y no sé si hay alguien que conozca de la cultura judía, me imagino que más de algunos sí. Los judíos no se arrodillan ante nadie que no sea Dios. Un judío no se va a arrodillar ante un hombre. De hecho, tenemos unos representantes maravillosos en la palabra del Señor, que fueron Sadrach, Mesac y Abednego. 3 jóvenes que no se quisieron, ¿cierto?, humillar ni adorar a la imagen hecha por el rey que estaba imperando en Babilonia, ¿cierto?, en ese tiempo. Sin embargo, ellos prefirieron ir al horno de fuego, pero no arrodillarse ni tampoco adorar la imagen de oro. Entonces vemos que en la cultura hebrea, si bien muy bien enseñada, hay un solo Dios y los hombres son hombres. Por lo tanto, este varón rico que se acerca a Jesús, ¿qué está reconociendo en Jesús? Si bien las palabras de Jesús son poder, son sabiduría, son de desear escuchar y que pueda hacer algo en mi corazón, él corrió y se arrodilló ante él. Por lo tanto, en esta historia, para Jesús era tan simple por la forma en que llegó el haberle dicho: si crees, verás la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús le dijo: una cosa te falta. Y le dice: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ya sabemos lo que sucedió, que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay un versículo que continúa y dice que Jesús amó a este joven, lo miró con compasión. Expresa la palabra escrita que dice: Jesús le amó, porque ese es el amor del Padre en Jesucristo, que vino a dar vida, vino a amar a los que creían en Él. Sin duda, dice el versículo que más nosotros proclamamos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, este joven se fue triste. Jesús anduvo haciendo bienes, dice la Escritura, y sanando a todos los enfermos. Y todos los enfermos se fueron alegres. Las multitudes que eran testigos de los milagros alababan a Dios por lo que Jesús hacía. Pero este joven se fue triste porque había algo en su corazón. Y Jesús lo sabía. Jesús conoce el corazón del ser humano y sabe que hay guardado como un tesoro más grande que él mismo. Por lo tanto, Jesús le exclamó y le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Si seguir a Jesús como tú y yo que seguimos a Jesús, implica dejarlo todo, porque de lo contrario no seguimos a Jesús. Seguimos una religión, seguimos un método, seguimos una compañía, seguimos una junta, pero seguir a Jesús implica dar un paso más allá y dejarlo todo, dejar los ídolos que se pueda tener y seguirle. Implica renunciar a nuestro interior, al ego, ¿ya? Y que Él sea el protagonista. Implica
amar al prójimo como a uno mismo. Ese es un mandamiento de Jesús. Implica amar a tu iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el establecimiento, ¿cierto?, de esta congregación. Amar a tu iglesia. Ser generosos en cuanto a compartir tus diezmos, tus ofrendas, sabiendo que en ello también hay un acto de adoración al Señor. Cuando tú dedicas de lo tuyo y apartas para el Señor, estás adorando al Señor mismo. Pero si esto cuesta, si cuesta ofrendar a Dios, si cuesta diezmar, hay un problema, amado. Tal vez puedas decir en tu corazón, es que no me alcanza con mis gastos. Ser generoso es saber que tengo el Espíritu de Dios y que me lleva a hacer buenas obras. Recuerda que Dios te da un 100 y te permite recibir un 100. Y lo que Él te pide es un 10 para el sostenimiento de su obra. Pero si hay a veces ídolos en el corazón, vas a luchar mucho y te vas a perder la bendición de participar en el reino de Dios con tus bienes. Este joven rico tenía muchos bienes. Él podría haber vendido toda su vida tal vez y seguir ganando y seguir ganando y seguir compartiendo con los pobres. Sin embargo, vio la pérdida total y no pudo seguir a Cristo porque había una idolatría en su corazón. El amor al dinero. Tal vez en estos días no hablamos de riquezas, a no ser que estemos frente a personas realmente ricas en lo económico en este lugar, pero hablamos del dinero, en alguna medida de dinero. Cristo quiso compararlo de manera personal, porque tiene que ver con su señorío, es decir, el señorío del Señor, con respecto al señorío que muchas veces tiene el dinero en nuestro corazón. Hay que aprender a diferenciar qué lugar ocupan las riquezas o el dinero, ¿cierto? Aún en las que no tienes, en aquellas riquezas que no tienes, porque la codicia nace en el corazón del hombre aun cuando no se tiene dinero. La codicia nace por mirar, por el mal deseo del ojo, de querer mirar y poseer, mirar y tener, y a veces envidiando inclusive. Por lo tanto, aprendamos a diferenciar el lugar que ocupan las riquezas o el dinero en nuestro corazón. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo respecto a esto y le dice que algunos, queriendo enriquecerse, caen en la tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas. Esto es 1 de Timoteo 6, del 9 al 10. Es muy clara la enseñanza que da el apóstol Pablo a Timoteo en esta área. Y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo, y muchas veces codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El principal dolor para un hijo de Dios es estar sin el Señor. Ese dolor duele. Ese dolor sí que duele. Cuando estamos, ¿cierto?, creyendo que Dios no nos recibe. Tal vez por un pecado, tú sientes la carga del pecado y piensas que Dios ya no está contigo y sientes el dolor. Porque tú eres santo y eres su hijo y el Señor te ha dado una nueva vida y esa nueva vida quiere agradar al Señor. Por lo tanto, el dolor de no tener a Cristo o no sentir que estás en Él duele. Si Jesús es mi Salvador, al cual acudo en mis tristezas, en mis dolores, ¿qué prioridad tiene nuestro Salvador Jesús en nuestras vidas? Él quiere el primer lugar. En su palabra, Dios quiere tu corazón.
De hecho, el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. El afán y la ansiedad es algo común. Dijo Jesús en Lucas 12, del 22 al 31: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque a los hijos de Dios, Él los provee. Dios provee para ti. Tú dices: es que si yo no trabajo no como, pero si tú eres su hijo, tú vales más que las aves del cielo, esas aves que no trabajan, que no hilan, dice una de sus palabras, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros? Por lo tanto, a los hijos de Dios, Dios se preocupa de que nada te faltará. Sí, si tienes que trabajar, tienes que hacerlo. Y esfuérzate en eso, pero dándole la prioridad al que tiene el primer lugar, que debe ser sí o sí el Señor. Entonces Cristo quiso comparar de manera personal porque tiene que ver con su señorío. No lo olvides nunca. Entonces, ¿las riquezas son un problema? Las riquezas no son el problema. El problema está en el corazón del hombre. El problema es que este joven rico era esclavo de sus bienes y no pudo seguir a Cristo porque le dolió en su corazón cuando Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque en su corazón había idolatría. Él estaba en una zona cómoda de su vida, tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a compartirlo. Por lo tanto, el corazón de él, el primer lugar lo tenía en sus bienes y no estaba Dios. A pesar de su defensa, cuando él dijo que toda la ley la guardaba desde niño, cosa que era imposible. Ningún ser humano pudo cumplir la ley y hasta el día de hoy, solo Dios, cierto, es bueno, le dice Jesús a él mismo, porque no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Por eso vino el justo a padecer, el justo por los injustos. Nosotros éramos los injustos y hoy día somos justos porque Él nos justificó en la cruz del Calvario, entregando su vida por amor por ti y por mí. Entonces Jesús, mirando alrededor, versículo 23, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La dificultad está en que no está en la riqueza misma, sino que tú le das cuerpo a esa riqueza y la haces reemplazar a Dios. El dinero compite con Dios, ¿sí? Hace muchas cosas que Dios hace. El dinero te da seguridad y Dios también lo hace. El dinero te atrae, Dios también atrae. El dinero está en todas partes, Dios también está en todas partes. El dinero puede ser adorado, porque hay quienes adoran el dinero. Dios también es adorado. La pregunta para nosotros es: ¿qué lugar ocupan los bienes que vamos poseyendo en nuestro corazón? ¿Y qué lugar tiene el Señor en el mismo corazón? Los discípulos, versículo 24, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Seguridad de las riquezas. La dificultad, lo difícil, no se debe a que la riqueza sea mala y descalifiquen a los que las poseen, sino que la dificultad se presenta cuando la riqueza reemplaza a Dios. Es por eso que Jesús habló sobre el amor a las riquezas. Entonces la riqueza no es mala en sí misma. De hecho,
en las Escrituras conocemos a hombres ricos, pero que le creyeron a Dios. Uno de ellos, el padre Abraham. Abraham era un hombre rico, y rico en gran manera. No era un hombre pobre, al cual Dios escoge y se llamó por Dios amigo de Dios, el padre Abraham, de quien hoy día también tenemos nosotros la promesa que fue dada a él, que en su simiente, en Jesucristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue un hombre rico, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, amados, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Les enseña Jesucristo en Lucas 16:13. Versículo 25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Habían escuchado eso ustedes antes? ¿No es cierto? Lo hemos escuchado y tal vez no lo entendemos, y a lo mejor hoy día tampoco lo vamos a entender, porque si bien es como imposible a los ojos nuestros que un camello pase por el ojo de una aguja, tal vez de esas que se enhebran, en algunas comparaciones hay una comparación del ojo de una aguja con una sugerencia de puertas pequeñas que apenas podían pasar los camellos en los muros de Jerusalén, pero esto no tiene respaldo y resta importancia a la ilustración de Jesús. Por lo tanto, se ha escuchado de puertas pequeñas para que los camellos pasen. No es una verdad absoluta, no tiene un asidero real, pero Jesús habló de esa manera. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Ellos se asombraron, sus discípulos, en el versículo 26, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? Nadie puede salvarse a menos que el poder del Señor lo haga. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres salvarse es imposible. Versículo 27. Mas para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y tenemos la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es imposible para la carne, porque no quiere ni puede acercarse a Dios. Ese es el milagro de la conversión, en el cual Dios se acerca a nosotros y nos cambia el corazón. Porque ni tú ni yo nos habríamos acercado nunca a buscar a Dios, porque la carne odia a Dios. Sin embargo, Dios nos ha amado y nos ama en gran manera. El Salvador que llama, punto número 3, dice: porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es maravilloso. Dice: por esto es posible que nosotros seamos salvos, porque la salvación viene del Señor. No es que la busquemos y que la consigamos o que la compremos. Es Dios quien te escogió desde antes de la fundación del mundo y te salvó, y te está salvando y te salvará. Y confiamos en esa palabra, ¿cierto? ¿Es posible para Dios? Sí. ¿Por qué es posible? Porque son sus ovejas, y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Nosotros estamos seguros de que somos ovejas del redil del Señor, del buen pastor,
Juan 10, versículo 27. Es maravilloso esto como el Señor confirma. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú fueras al campo, si no has tenido la experiencia, en aquellos pastores que crían las ovejas y las alimentan y las llevan a las aguas o las llevan a los verdes pastos, cuando su pastor las llama, ellas vienen. Pero si un extraño, como cuando yo iba pequeño al sur, quería que una oveja viniera a mí, nunca va a escuchar la voz, sino la voz de su pastor. De esta misma manera, el Señor nos llama ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le hemos entregado el señorío de nuestras vidas a este buen pastor que es Jesucristo. Si no es así, o si te resistes, ruega al Señor entregando tu vida a Él y saca los ídolos de tu corazón. Tenemos que despojarnos nosotros de aquello que impide que su gloria pueda llenar plenamente nuestro corazón. Dios puede destruir nuestra idolatría. Sí, Él lo puede destruir. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Ese es el mayor regalo, lo más valioso que puede tener el ser humano. Imposible vivir la vida cristiana sin la transformación divina. Entonces Pedro comienza a decirle: he aquí, en el versículo 28, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué expresión la de Pedro? Ya que la salvación es por gracia, no es por obra. Pero él expresó: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ya? La salvación no la puedes comprar, no se puede ganar. La lealtad a Cristo implica entregarle el control de nuestras vidas, ¿cierto?, a Él. También el control de nuestras posesiones y también el control de nuestras relaciones, de nuestros amigos, de nuestras amistades. Que Él sea el que controle aún esta parte. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El siglo venidero es cuando estemos con Él. Y Jesús le dijo: no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Pero con esto Jesús no está queriendo incentivar el que tú llegues a Él por ese interés. Porque junto con creerle a Dios, que te puede dar 100 veces más, si tú dejas todo por seguirlo a Él, también vendrán las persecuciones, que son parte de lo que Él promete, junto con persecuciones. Y de hecho, cuando Él dice estas palabras a sus discípulos, vino gran persecución, tal vez para dejar a Cristo, pero los que verdaderamente le siguieron permanecieron hasta el fin, al fin de sus vidas, de poder morir por la causa de Cristo. Puede que pierdas a tu familia por creer en Jesucristo. Puede que tú pierdas a tu padre o tu madre por haber creído en Jesucristo. Sí, eso puede suceder también. Pero en Cristo vas a ganar una familia, la familia de la fe. Vas a ganar, ¿cierto?, esta familia, la familia que está a tu lado hoy. ¿Tendrás habitación? Sí, cierto, lo tendrás. Persecuciones también las vas a tener. No es gratis. De algún modo estamos viviendo, ¿cierto?, esas persecuciones. Cada cual sabe lo que vive. Pero la vida eterna en el siglo venidero. Y somos consolados aún en nuestras tribulaciones por el Espíritu Santo, quien nos lleva a su gracia redentora, la de Cristo Jesús. Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros, les dice Jesús, y los postreros primeros.
qué fase más especial del Señor. Es sorprendente cómo Jesús les habla y toca tantas esferas. El Señor, tan sabio en su sabiduría, en este tiempo nos ha hablado de distintas maneras del poder de Él, del poder transformador, del poder que tiene sobre Satanás para sanar a los enfermos, del poder que tiene para transfigurarse cuando se mostró a sus discípulos, del poder que tiene para seguir sanando enfermos y en gran manera, del poder que Jesús tiene para transformar la vida de aquellos hombres que venían a Él, ¿cierto? Y eran otros, como fue el caso de Zaqueo, que siendo un publicano, que también era cobrador de impuestos y también era un hombre rico, este publicano le dijo cuando él estaba en casa: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y aun si debo a alguno de ellos, le devolveré en 4 veces lo que le debía. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, hay un cambio en tu corazón, hay un mover distinto en este corazón que ahora tiene a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El joven rico de esta historia era esclavo de una idolatría, sus bienes, y por supuesto, con un alto valor de moralidad, de acuerdo a la ley, él se creía bueno por cumplir la ley. ¿Te has sentido bueno en algún momento de tu vida? Si hay algún nacido en el Evangelio que desde chiquitito fue parte de una congregación, podría decir: yo desde niño he estado en los cultos, yo desde niño he formado parte de esto, por lo tanto soy bueno. No somos buenos, solo Jesús es bueno, solo Dios es bueno, dijo Jesús. Por lo tanto, amados, tú puedes ser rico, tal vez pudiente, independiente en lo económico. He escuchado a personas no cristianas decir patudamente, golpeando su bolsillo por el dinero: este es mi Dios. Y así es. El hombre que no conoce a Dios odia a Dios. Y aquel que tiene algo de dinero muchas veces se cree mucho, pensando que lo tiene todo. Jesús conocía el corazón de él, como conoce hoy nuestro corazón. Pero no depender del dinero es lo mejor para nuestras vidas. Todo eso tiene un valor de existencia. Lo terrenal desaparece cuando tú mueres. Hoy en la mañana despedíamos a Padre Jorge, que nos acompaña en esta hora con nosotros, y fue muy bien acompañado. Pero la realidad del ser humano, que cuando muere no se puede llevar nada, ni aún el cariño de los amigos, ni aún el cariño de la familia, porque la vida del hombre termina cuando éste muere. El Señor consuele tu corazón, Jorge. Por lo tanto, tener a Cristo es tenerlo todo, porque esa es la continuación de nuestra existencia. Aunque no tengas nada, aunque tengas poco, tienes seguridad eterna. Seas rico, seas pobre, tengas dinero, tengas poco. ¿Quieres heredar la vida eterna? ¿Tú quieres heredar la vida eterna?, le preguntó Jesús. Solo una cosa te falta. Hagamos el examen interno en nuestras vidas. ¿Nos falta algo más? Tal vez hoy tenemos la salvación, ya es nuestra. El Señor nos la dio. Pero solo una cosa te falta, le dijo al joven rico. Dios conoce tu corazón como conoce el mío. Si es que el Espíritu de Dios está en ti, reconoce el llamado en tu corazón y vuelve a Él. Ven a Cristo, porque Cristo te está llamando de manera especial. El pecado que me tiene atado, recuerda o escucha una vez más: Jesús venció el pecado y lo venció en la carne, ¿cierto? Para que la justicia de la ley fuera en Él. Cuando esto dice su palabra en Romanos capítulo 8, Jesús venció al pecado en la carne para que se cumpliese la justicia de la ley. ¿Y cuál era la justicia de la ley? Que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, por eso Jesús murió. No porque Él fuera un pecador,
sino que porque llevó los pecados de toda la humanidad, inclusive los nuestros, en la cruz del Calvario. Ahí está la justicia de Dios, justicia eterna, por ti, por mí, por los que van a llegar a su conocimiento, por los que están entendiendo hoy que Él es nuestra justicia. Y si tú sientes en tu corazón que Él te está llamando, solo una cosa te falta. Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y sigue a Jesucristo. En 1 de Juan 1:9, nuevamente lo recuerdo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Por lo tanto, una sola cosa te falta: reconocer tus pecados ante el Señor. Si hay algún ídolo, una idolatría, si tal vez el dinero, a lo mejor no son billones, puede ser menos, pero si pasa a ser una idolatría, lucha con eso. Si no puedes solo, acércate a un hermano y cuéntale, confesaos unos a otros vuestros pecados para ayudarse, para que te ayuden a llevar la carga, para que oren contigo. Si esto te lucha, hágalo. Y alejemos de nuestro corazón la idolatría y sigamos a Jesucristo. Hoy día estamos ante una palabra de un joven rico, y la verdad que en esa palabra sería maravilloso si nos viésemos reflejados nosotros en ese joven rico. Pero hoy día está el Señor acá, haciendo bienes y cambiando corazones, sanando enfermos, porque su poder es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A Él sea la gloria y el imperio para siempre. Vamos a orar. Te invito a que oremos al Señor. Padre, en esta hora estamos ante tu presencia. Somos tus hijos, Señor. Tú nos has traído de distintos lugares para conformar el día del Señor como tu iglesia. Te doy gracias porque tú has traído, Señor, a tus hijos a recibir una palabra, y esta es la palabra que nos has entregado el día de hoy. Permite que tú seas el primer lugar en nuestro corazón y en el corazón de tus hijos, Señor. Permite que el Evangelio que transforma la vida sea efervescente en nuestro corazón para poder darte el lugar que tú mereces. Porque vemos a un Jesús que amó, porque a eso vino, amó al mundo, amó al pecador y nos dio la fe para poder creer en ti. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque es tu día, es el día del Señor. Hemos tenido una palabra, Señor. Permite que esta palabra, lo que se ha dicho de ella, lo que tú has hablado, penetre el corazón nuestro como una medicina, Señor, como la guía, como la fuerza que se necesita para poder caminar una semana más, un día más tal vez. No lo sabemos, solo tú lo sabes, Señor, en esta vida. Y te damos las gracias por tener esta palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.